Instructor Jorge Medina, originario de Bolivia. Mi corazón es colombiano, pero tengo acento mexicano. Aleluya. Gloria al Señor. Internacional. Hablo inglés, español y en lenguas. Así que estaba en una clase y me decían, ¿cuántos idiomas habla? Le dije, no sé, porque hablo en lenguas. Y claro, todos se rieron porque ellos no eran pentecostales como yo. Pero bueno, parte de mi sueño siempre ha sido poder leer las escrituras en los idiomas originales, así que esa es la razón por la cual he dedicado tantos años y tantos miles de dólares a estudiar. Tengo 2 másters en teología o maestrías en teología, una que viene de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional bajo el tutelaje del doctor David K. Bernard. En los países hispanos le llaman David Bernard, pero es David Bernard. Y tremendo, él ha sido mi mentor por muchos años. Y ese fue mi primer máster. Mi segundo máster lo saqué de Fuller, que es el seminario más conocido dentro del mundo evangélico, y ahí es donde comencé con el estudio más profundo de los idiomas bíblicos. Entonces me tocó aprender griego, hebreo y arameo. Aprendí griego y hebreo porque el arameo es complicado para mí personalmente y voy a tener que echarle ganas cuando esté dando mis exámenes, porque ahorita estoy en un programa de lo que llaman PhD, un doctorado en teología, pero es en realidad un doctor en filosofías de teología. El programa es de 7 años, calculo que lo termino en 8, la mayor parte lo terminan en 10, porque es bastante, tiene demasiados componentes. Tengo que aprender alemán teológico, posiblemente francés teológico, obviamente los idiomas bíblicos, ¿no?, de hebreo, arameo y griego, y tengo que tomar exámenes al respecto. Y después lo que llaman exámenes comprensivos, diferentes temas, y con diferentes doctores ahí haciéndome preguntas con relación a diferentes temas bíblicos, históricos, teológicos y qué sé yo. Y luego tengo que hacer mi propuesta para mi disertación. Si me la aceptan, la propuesta es unas 50 páginas escritas. Si me la aceptan, entonces puedo comenzar a hacer la disertación. Y luego hay la defensa de la disertación y todo eso. Entonces, por eso es que toma tantos años. Si alguien me hubiera dicho eso, hubiera sido cirujano. Menos tiempo y ganaba más. Aleluya. Pero les decía que soy originario de Bolivia. Trasfondo católico, la mayor parte del país es católico. Mi papá pasó 5 años en Europa, en Suiza. Y él es el verdadero políglota de la familia. Habla español, inglés, alemán, italiano y un poquito de aymara, me dice. Pero cuando él regresó, nosotros obviamente trasfondo católico, le decía, cuando regresó de Suiza ya no era católico, y su mentalidad había cambiado, se encontró con un pastor allá y él le fue cambiando poco a poco la mentalidad. Cuando llegó se encontró con unos amigos que ya se habían convertido al pentecostalismo y comenzaron a invitarlo. Así que yo, joven de 17 años, el último año de la secundaria, que es el año de la pachanga y las fiestas, estaba feliz que mi papá esté yendo a la iglesia porque se desaparecía el domingo y yo también. Y los miércoles en la noche llegaba tarde a la casa, entonces eso quería decir que el horario que me había establecido era más flexible durante los miércoles, ¿no? Podía llegar yo más tarde a la casa, pasaba más tiempo con mis amigos, qué sé yo. Pero me comenzó a invitar y cuando se me acabaron las excusas me tocó ir a la iglesia. Y fui, visité un domingo. Fue una experiencia extraordinaria. Yo realicé mi primera comunión a los 14 años, entonces ya tenía un poquito más de uso de razón. Nos hablaron de las parábolas de Jesús y qué sé yo. Y fue la primera vez que pude comulgar, le dicen, recibir la hostia y qué sé yo. Y 3 años después fue cuando me invitaron, mi papá comenzó a invitarme a la iglesia pentecostal. Fui para allá, que deje de molestar. Pero en domingo tenían una clase de jóvenes y estuve en esa clase de jóvenes, tenían una guitarrita, comenzaron a cantar, cerraron los ojos para cantar y para mí eso fue raro. Vi muchachas
con manos levantadas y con lágrimas, adorando a Dios. Y para mí, gente de mi edad haciendo eso, totalmente diferente. Y era como que, ¿en qué mundo estoy? Y nunca pensé que había gente joven como yo que tenía otros intereses, en este caso intereses espirituales. Para mí, la pachanga era lo mejor. Mi profesional era un día voy a ser un DJ, ¿no? Disc jockey. Y fue en la vida. Entonces, si hubiera visto mis novelas, diría, para eso, para lo único que sirves es para ser disc jockey. Estaba lleno de patitos, aleluya. Bolivia podía sacarse, era un 7 y los patitos son 2. Así que ya sabe cómo estaba mi libreta de calificaciones. Pero comencé a ir a la iglesia a visitar, todavía estaba yendo a fiestas. Mi papá todavía me dejaba un poquito por ahí. Los sábados en la noche me quedaba por ahí con mis amigos y esperaba que se haga tarde para recién llamar a mi papá y decirle, papi, me voy a quedar con mi amigo porque ya es muy tarde y es peligroso. Y él me decía, sí, prefiero que te quedes en algún lugar seguro a que trates de llegar a la casa. Y le decía, pues lleva mi Biblia a la iglesia el domingo y nos vemos allá en la iglesia. Y eso hacía, ¿no? Me iba a pachanguear y el domingo me iba a la iglesia. Hasta que invitaron a un misionero de Brasil, a un miércoles, iba a venir, iba a predicar. Entonces se hizo grande la cosa y nos invitaron ahí. Esa fue la primera vez que escuché prédica, no me acuerdo de qué era, simplemente que invitaron a la gente a pasar al altar y esa fue la primera vez que pasé a un altar pentecostal. Y la primera vez que me puse a orar, no sabía ni qué decir, pero tenía jóvenes al lado ahí diciéndome, alaba al Señor, alaba, di aleluya, y pues yo obedeciendo lo que me decían. Y de ahí cada miércoles, domingo en la mañana, miércoles, y de repente viernes reunión de jóvenes y qué sé yo. Me acuerdo en esa escuela dominical, una ocasión, ya un par de meses después de haber comenzado a ir. Gracias, hermano. Un par de meses después de haber comenzado a ir a esa escuela dominical, la maestra dijo algo como, pues sí, estaba explicando una lección y decía, aunque amamos a Jorge, lastimosamente yo todavía no lo puedo llamar hermano, porque no es bautizado en el nombre de Jesús. Eso me entró como una daga en el corazón, como que no, estoy tanto tiempo y todos, hermano, bienvenido y que no sé yo, pero y ella dice que no soy verdaderamente hermano. Y me tocó inquirir al respecto. Y pues ya ahí me explicaron y llegué con una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, y con esa Biblia me mostraron el bautismo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, hablar en lenguas y todo eso. El libro de los Hechos se convirtió en un nuevo mundo para mí. Y fue ahí, poco tiempo después, dijeron vamos a tener bautizos el 4 de julio y mi papá y yo nos paramos juntos para ser bautizados en el nombre de Jesús. Si tuviera el tiempo les contaría toda la odisea que fue para llegar al lugar donde iban a bautizar, ¿no? 2 buses, un taxi y llegamos a una piscina olímpica para que nos bautizaran porque no había bautisterio en la iglesia local. Fue la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Por alguna razón no me di cuenta que era una iglesia pentecostal. Lo único que sabía de los pentecostales es lo que leí en el libro Corre, Nicky, corre, de Nicky Cruz. Y La cruz y el puñal, de David Wilkerson. Me acuerdo en la de David Wilkerson, él está hablando acerca de que está en un púlpito y para enseñarles que la gente era muy orgullosa, se quita las botas y las pone sobre el púlpito. Y luego dice, ¿se ofendieron? Es porque están llenos de orgullo. Y para mí no entendí qué quería decir eso ni por qué. Lo único que saqué del libro fue, estas pandillas de Nueva York tienen nombres bien suaves, ¿no? Los Mau Mau. Deberíamos formar algo así con mis cuates. Pero me acordaba de eso y lo otro es una prima mía que había asistido a una reunión de las Asambleas de Dios y cuando llegó después de eso me decía, era bien raro, me dice, se golpeaban la cabeza en las bancas, dice. Y no quiero estar nunca en una iglesia pentecostal, ¿no? Y esa era mi
lo que yo pensaba, y por alguna razón nunca se me iluminó que la iglesia que estábamos visitando era una iglesia pentecostal. Y ya una vez que Dios me agarró, ya no salimos más. Tiempo después, obviamente, ya sentimos el llamado a predicar. No sé ni cuándo ni cómo, solo supe, ese es mi llamado. Y casualmente recibí mi licencia de ministro mucho antes que mi papá, como 4 años antes por lo menos. Y él después llegó a pastorear y todo eso. Pero eso es un poquito de más o menos cómo llegué. Parte de lo que me anima a la instrucción bíblica, a estudiar religiones, sectas, doctrinas, es ese cambio que tuve que hacer en mi manera de pensar del catolicismo ahora al pentecostalismo apostólico. Porque yo decía, estuve engañado. ¿Y qué tal si estoy entrando a una secta? No, yo no sé quiénes son esta gente. ¿No? Por ahí es una secta peligrosa y quién sabe, en los niveles más altos de su religión ya tienen cosas raras. Entonces me puse a estudiar mucho. Comencé a leer todo tipo de literatura religiosa. Testigos de Jehová, mormones, vinieron a mi casa, adventistas del séptimo día. Fui a la convención de los testigos, visité la casa matriz de los testigos de Jehová para hablar con su misionero. Y todo lo demás que hice, invertí horas y horas y horas en entender lo que ellos creían. Y me quedé aquí porque el pentecostalismo apostólico es el que está basado en la Biblia, estrictamente hablando. Sin una dependencia en otros escritos, sin una dependencia en una autoridad religiosa suprema o un profeta o una profetisa o qué sé yo. Entonces fue ese biblicismo que hizo que yo me quedara acá y me di cuenta, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y vamos a conversar un poquito más acerca de todo eso.